Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, a los presbíteros entre vosotros, yo presbítero con ellos, testigo de la pasión de Cristo y partícipe de la gloria que se va a revelar, os exhorto. Pastoread el rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo. Mirad por él, no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con entrega generosa, no como déspotas con quienes os ha tocado en suerte, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibiréis la corona inmarcesible de la gloria. Palabra de Dios. Alabamos. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. La celebración de esta fiesta, la cátedra de San Pedro, es tan antigua que se pierde en las catacumbas, en los tiempos de las catacumbas. En el siglo III, la Iglesia en Roma veneraba una silla de madera y de yeso que se guardaba en una basílica en la Vía Nomentana, y los peregrinos se llevaban a su casa la cera de las lámparas que iluminaban aquella basílica como un recuerdo, como un vínculo con San Pedro, como una forma de confesar la fe en el primado de Pedro y de confesar la fe en Jesucristo como el Mesías que Pedro había confesado. Hoy los que peregrinan a Roma, en nuestros tiempos, los que peregrinan a Roma pueden venerar en la distancia esa cátedra de Pedro que Bernini introdujo dentro de ese inmenso relicario al fondo de la Basílica Vaticana, donde nadie se puede sentar, allí en lo alto. Cristo, que la entregó en el Evangelio que hemos escuchado a Pedro,
la ocupará a su vuelta gloriosa de los cielos, al final de los tiempos, como el pastor bueno que ha regido la Iglesia y la ha cuidado a lo largo de todas las circunstancias y de todos los tiempos. Esta es la enseñanza fundamental, la enseñanza central de la fiesta que hoy celebramos en la Iglesia. Hemos recibido una fe consistente. Se nos ha dado por pura gracia una fe estable, tan sólida que cualquier columna es débil comparada con ella, porque esta columna no está sostenida por un material creado, sino por el Dios increado. Por eso el Papa es Pedro, el único patriarca a lo largo de la historia de la Iglesia que recibe la autoridad directamente de Cristo en el Evangelio, como hemos podido escuchar en el relato evangélico de hoy. También por eso este es un elemento propio, característico, fundamental del catolicismo, el vínculo de obediencia y de respeto a Pedro, que en materia de fe y de caridad recibe la protección cualificada y especialísima de Cristo para no errar. La visión de Cristo, la visión del Señor, abarca entonces, podemos decir nosotros, toda la historia, todas las vicisitudes que se dan a lo largo de la historia, de tal forma que es Él quien le da esa autoridad a la Iglesia y quien la mantiene creyendo la verdad que Él ha enseñado. Por eso el católico, el verdadero católico, no se separa nunca de Pedro, lleve el sobrenombre que lleve éste. No faltarán ciertamente tentaciones, siempre muy bien razonadas, muy sensatas, muy adultas, nada caprichosas, por supuesto. Pero Pedro no ocupa la cátedra, no es el primado por razones razonadas, sino porque así se lo ha revelado el Padre Celeste y así se lo ha entregado Jesucristo. Qué precioso libro aquel de Henri de Lubac, La meditación sobre la Iglesia, en el que algunas de las tentaciones que explica aquel famoso teólogo en este libro vienen a exponer precisamente esta, la tentación de separarse de Pedro cuando Pedro no dice lo que yo quiero que diga. Nosotros veneramos un misterio vivo, un misterio de fe y de obediencia, en una Iglesia viva, sostenida por Cristo vivo, que es el pastor bueno, que decía el Salmo responsorial, que mantiene su voluntad, que mantiene su fortaleza en el ministerio de Pedro. Ciertamente un hombre débil. Todos los que han ejercido ese ministerio lo han ejercido desde la humanidad y desde la pobreza y debilidad de cada uno de ellos, pero protegidos, amparados por el cuidado del Espíritu Santo, al que deben ser dóciles en todo tiempo. Nosotros, por lo tanto, en este día, en esta fiesta de la Cátedra de San Pedro, oremos hoy por la Iglesia, para que todos los cristianos, todos los que además nos acercamos a la celebración sacramental, a la celebración de la Iglesia, seamos fortalecidos con esas palabras que Cristo le dirige a Pedro en el Evangelio de hoy y que Pedro nos dirige constantemente a la Iglesia. No viene del buen espíritu ir contra Pedro y no se trata, el estar con Pedro, de repetir constantemente su nombre sin que se nos caiga de los labios, ya sea el nombre de un papa o de otro, sino de definitivamente valorar, acoger y confiar en la fe de la Iglesia comunicada por el sucesor de Pedro y dar testimonio de esta. Que nosotros sepamos dar testimonio de la fe que hemos recibido en todo momento, una fe sostenida no por columnas creadas, sino por el Dios increado que nos cuida como nuestro pastor.